Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí, listos para sumergirse en el mundo del espectáculo y las noticias de sus celebridades favoritas. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado dando mucho que hablar, un tema que ha mantenido a los fans de todo el mundo al borde de sus asientos, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Específicamente vamos a desglosar los rumores, las especulaciones, y sobre todo, la posible razón detrás de lo que muchos interpretan como un deseo de paz, de reconciliación, o al menos, de una relación más cordial entre estos dos talentosos actores turcos. Prepárense porque vamos a analizarlo todo. Antes de que nos adentremos en los detalles jugosos, quiero recordarles a todos que si disfrutan de este tipo de contenido, si les gusta estar al tanto de las últimas novedades del mundo del entretenimiento turco, no olviden suscribirse a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos y de unirse a esta gran comunidad de amantes de las series y las novelas turcas. Así que sin más preámbulos, vamos al grano. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo turco y que se volvieron aún más populares, si cabe, gracias a su increíble química en la exitosa serie Sen Kalkapm, o Love is in the Air, como la conocimos muchos. Su relación, tanto en la pantalla como fuera de ella, cautivó a millones de personas en todo el mundo. La magia que transmitían como Eda y Serkan era innegable y pronto, la ficción se convirtió en realidad. La pareja confirmó su relación y durante un tiempo fueron la pareja del momento. Sus apariciones juntos, sus gestos de cariño, sus fotos en redes sociales, todo era seguido con lupa por sus fans, que celebraban su amor como si fuera el suyo propio. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. De repente, como un jarro de agua fría, llegaron los rumores de ruptura. Y lamentablemente esos rumores se confirmaron. La relación entre Kerem y Hande llegó a su fin, dejando a muchos fans con el corazón roto y preguntándose qué había pasado. A partir de ahí, como suele suceder en estos casos, comenzaron las especulaciones. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas que dificultaban mantener la relación, de presiones mediáticas, incluso de terceros en discordia. Pero en realidad, solo ellos saben los verdaderos motivos de su separación. Lo que sí es cierto es que tras la ruptura, la relación entre Kerem y Hande, al menos públicamente, se enfrió. Evitaban coincidir en eventos, no se mencionaban en entrevistas y, en general, mantenían una distancia prudencial. Y aquí es donde entra en juego el tema central de nuestro vídeo de hoy. En las últimas semanas han surgido rumores, o mejor dicho, interpretaciones de ciertas acciones y declaraciones de Kerem Bürsin, que sugieren un deseo de paz con Hande Erçel. ¿Qué significa esto exactamente? ¿Realmente Kerem quiere reconciliarse con Hande? ¿O simplemente busca una relación más cordial, más madura, después de la tormenta? Para entender esto, tenemos que analizar varias cosas. En primer lugar, hay que tener en cuenta la personalidad de Kerem. Quienes lo conocen, o al menos quienes lo siguen de cerca, lo describen como una persona inteligente, educada, con un gran sentido del humor y, sobre todo, muy respetuosa. Es un hombre que valora mucho las relaciones, tanto personales como profesionales. Kerem a menudo ha demostrado ser un defensor de la igualdad y la justicia, utilizando su plataforma para alzar la voz sobre temas importantes. Su compromiso social, lejos de ser una pose, parece genuino y arraigado en sus valores. Esto sin duda influye en su forma de abordar las relaciones, buscando siempre el entendimiento y el respeto mutuo. En segundo lugar, hay que considerar el tiempo que ha pasado desde la ruptura. El tiempo cura muchas heridas y es posible que, después de un periodo de duelo y reflexión, Kerem haya llegado a la conclusión de que no vale la pena mantener rencores o resentimientos. Quizás haya comprendido que a pesar de las diferencias que pudieron llevar a la ruptura, Hande sigue siendo una persona importante en su vida, alguien con quien compartió momentos muy especiales. No olvidemos que el rodaje de Sen Kalkapm fue un periodo intenso y transformador para ambos. Compartieron largas jornadas de trabajo, viajes y la presión constante de la fama. Esta experiencia compartida crea un vínculo, una conexión que incluso después de la separación, es difícil de borrar por completo. El simple hecho de haber sido compañeros de viaje en una aventura tan significativa puede ser un factor importante en el deseo de Kerem de mantener una relación cordial. En tercer lugar, hay que tener en cuenta el impacto mediático de su relación. Kerem y Hande son dos de las figuras más importantes del panorama turco actual.
Su relación y su posterior ruptura generaron una enorme atención mediática, a veces incluso llegando a ser invasiva. Es posible que Kerem, consciente de esta situación, quiera evitar alimentar más rumores o polémicas y, en cambio, optar por una actitud más diplomática y conciliadora. El escrutinio público constante puede ser asfixiante, y es comprensible que Kerem quiera proteger su privacidad y evitar que su vida personal se convierta en un circo mediático. Una actitud conciliadora puede ser una forma de controlar la narrativa y evitar que los medios sensacionalistas distorsionen la realidad. Pero, ¿qué acciones o declaraciones de Kerem sugieren este deseo de paz? Bueno, aquí es donde entran en juego las interpretaciones. Recientemente en varias entrevistas, se le ha preguntado a Kerem sobre Hande. Y en lugar de evitar el tema o responder de forma evasiva, ha hablado de ella con respeto y admiración, destacando su talento y su profesionalismo. Por ejemplo, en una entrevista reciente cuando le preguntaron por su experiencia trabajando con Hande en Senkalkam, Kerem respondió: Hande es una actriz increíblemente talentosa. Fue un placer trabajar con ella y aprendí mucho de ella. Siempre estaré agradecido por la oportunidad de haber compartido ese proyecto con ella. Estas palabras, aunque puedan parecer sencillas, contrastan con el silencio que suele rodear a las rupturas en el mundo del espectáculo. Kerem podría haber optado por el silencio, o por una respuesta genérica y políticamente correcta. Sin embargo, eligió destacar las cualidades positivas de Hande como profesional y como persona. Este gesto, por pequeño que sea, es significativo y sugiere una intención de mantener una relación positiva. Esta declaración, aunque aparentemente inocua, fue interpretada por muchos como una señal de buena voluntad. En lugar de hablar negativamente de Hande, o simplemente ignorar la pregunta, Kerem optó por elogiarla y reconocer su talento. Este tipo de declaraciones refuerzan la imagen de Kerem como una persona madura y respetuosa, que no se deja llevar por el rencor o el resentimiento. Además, se ha observado que Kerem ha dejado de seguir en redes sociales a algunas cuentas que se dedicaban a criticar a Hande o a alimentar rivalidades entre sus fans. Este gesto, aunque pequeño, también fue interpretado como una muestra de respeto hacia Hande y un intento de rebajar la tensión. En un mundo dominado por las redes sociales, donde la opinión pública se construye a golpe de likes y comentarios, este tipo de acciones tienen un peso significativo. Dejar de seguir cuentas que fomentan la negatividad es una forma de enviar un mensaje claro: Kerem no está dispuesto a participar en ese tipo de dinámicas y prefiere mantener una actitud positiva y constructiva. Por supuesto, también hay quienes piensan que todo esto es una simple estrategia de relaciones públicas, una forma de quedar bien ante el público y evitar dañar su imagen. Algunos analistas sugieren que en un mercado tan competitivo como el del entretenimiento turco, mantener una buena imagen pública es fundamental para asegurar contratos y proyectos futuros. Una reconciliación, o al menos una relación cordial con Hande, podría ser vista como una forma de atraer a un público más amplio y mantener el interés mediático. Sin embargo, conociendo la personalidad de Kerem, yo me inclino a pensar que hay algo más. Creo que realmente desea una relación más cordial con Hande, ya sea por respeto, por madurez, o simplemente porque cree que es lo correcto. Su historial de compromiso social y su actitud general y positiva sugieren que su deseo de paz es genuino y no una simple estrategia de marketing. Ahora bien, ¿significa esto que Kerem y Hande van a reconciliarse y volver a ser pareja? Eso es algo que solo el tiempo dirá. La verdad es que en este momento parece poco probable. Hande está felizmente en pareja con otra persona y, por lo que sabemos, Kerem también está disfrutando de su soltería. Los caminos de ambos parecen haber tomado direcciones diferentes, y es poco probable que vuelvan a converger sentimentalmente en el corto plazo. Pero incluso si no vuelven a estar juntos sentimentalmente, creo que es posible que Kerem y Hande puedan construir una relación de amistad, o al menos de respeto mutuo. Al fin y al cabo compartieron una experiencia muy intensa y especial, y aunque la relación no funcionó, eso no significa que tengan que ser enemigos. Una amistad, o al menos una relación cordial, podría ser beneficiosa para ambos, permitiéndoles dejar atrás el pasado y enfocarse en el futuro. En definitiva, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel sigue siendo un tema que genera mucho interés y especulación. Si bien no podemos saber con certeza cuáles son los verdaderos sentimientos de Kerem, creo que hay indicios que sugieren un deseo de paz, de reconciliación, o al menos de una relación más cordial con Hande. Solo el tiempo dirá si este deseo se materializa y si ambos actores pueden dejar atrás el pasado y construir un futuro más armonioso.
Y aquí es donde entra en juego un factor crucial, la voluntad de Ande. ¿Está ella dispuesta a aceptar esta paz ofrecida por Kerem? ¿Está ella interesada en mantener una relación cordial, o prefiere mantener la distancia? La respuesta a estas preguntas es clave para determinar el futuro de la relación entre ambos. Su actual relación sentimental podría ser un factor determinante, ya que podría influir en su deseo de mantener una relación cercana con su expareja. Además, es importante recordar que la ruptura fue un proceso doloroso para ambos, y es posible que Ande necesite más tiempo para sanar las heridas y estar dispuesta a reconstruir una relación, incluso si es solo de amistad. Su respuesta, sea cual sea, debe ser respetada y comprendida. Y bien, amigos, eso es todo por hoy. Hemos analizado los rumores y las interpretaciones sobre el posible deseo de Kerem Bürsin de hacer las paces con Hande Erçel. Hemos visto que aunque la reconciliación sentimental parece poco probable, no es descartable que ambos actores puedan construir una relación de amistad o respeto mutuo en el futuro. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante. Recuerden que estos son solo especulaciones e interpretaciones, y que solo Kerem y Hande saben la verdad sobre su relación. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final y por apoyar nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Y ahora los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem realmente quiere hacer las paces con Hande? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo, ya sea como amigos o como pareja? Díganos lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de seguir disfrutando de contenido como este. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.